Ahí ya entró. Muy bien. Hola, muy buenas noches, comunidad de prepa en línea. Me da mucho gusto enviarles un saludo. Estamos en el segundo espacio abierto correspondiente a la unidad 1. Tenemos un poquito de problemas para conectarnos a internet ahorita, pero ya pudo establecerse la conexión. Muchísimas gracias por su paciencia. Y bueno, pues continuamos con lo que habíamos estado hablando el miércoles. Recuerden que estuvimos platicando un poquito acerca de qué trata la argumentación, por qué es importante. Ahora lo que tenemos que consolidar es qué es un argumento, qué partes lo componen. Habíamos dicho que la argumentación es, pues, básicamente una técnica, ¿no? Eh, una herramienta para utilizar el lenguaje a nuestro favor, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos a empezar a hacer eso. Vamos a em, poner nuestra presentación. Ahí está. Y bueno, habíamos estado eh, platicando de esta parte, ¿no? Que es la argumentación. Ya nos ha dicho que es el proceso de presentar razones, pruebas y evidencias para defender una posición o punto de vista específico, y que es una habilidad fundamental para la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. También habíamos dicho que el objetivo de la argumentación es convencer a la audiencia de la validez y la fuerza de nuestros argumentos, ya sea para persuadirlos a adoptar nuestra posición o para refutar ideas contrarias. Entonces, también habíamos dicho que tenemos que entender bien esta parte de lo que es convencer, porque no estábamos hablando de convencer en el sentido cotidiano, sino en un sentido más profundo, ¿no? O sea, convencer con la fuerza de la evidencia, que no es lo mismo que tratar de convencer a alguien, pues porque sí, ¿no? Entonces, ahí habíamos dicho que también es importante tener cuidado con cómo estamos entendiendo las cosas para no confundir el uso cotidiano del habla o las palabras en su sentido cotidiano con estas cuestiones que son pues más bien definiciones técnicas, ¿no? Y les decimos técnicas porque forman parte de un lenguaje especializado. No, no tienen el mismo sentido, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de la argumentación? Bueno, decíamos que la capacidad de argumentar de manera efectiva es crucial en diversos ámbitos como los negocios, la política, la academia y la vida cotidiana. Nos permite defender nuestras ideas, tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera constructiva. Eh, obviamente hay muchos lugares en donde la argumentación tiene un peso importante, pero eso incluso ya lo hemos estado comentando en el foro Aprendiendo, y básicamente pues es en todos lados, ¿no? En todos lados de nuestra vida. Habíamos dicho incluso de la importancia que tiene la argumentación a nivel familiar, ¿no? Porque una cosa es imponer, digámoslo así, nuestra autoridad, ¿no? Cuando somos papás, mamás, etcétera. Y otra cosa muy diferente es poder establecer un diálogo, haciéndole ver a las demás personas, en este caso, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué les decimos que no hagan ciertas cosas o que no vayan a ciertos lugares o que no consuman ciertas cosas? O sea, tratamos de hacerles entender,
Y eso es bien importante, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos argumentando, estamos tratando de hacerle entender a las personas por qué es importante, eh, por qué es importante em, que entiendan que se debe o no se debe hacer algo, ¿sí? Como decíamos, no se trata de prohibir, no se trata de imponer la autoridad, sino que justamente lo que quieres es lograr que la otra persona entienda por qué le estás diciendo las cosas, ¿no? Y esto es súper importante. Entonces, no se trata de convencer mediante la manipulación, no se trata de convencer mediante la amenaza, no se trata de convencer mediante nada de esto. Al contrario, lo que más queremos cuando argumentamos es que de verdad que las otras personas o la otra persona comprendan por qué les estamos diciendo lo que les estamos diciendo. Hay tres elementos clave en el tema de la argumentación que además estamos viendo ahorita con mucha claridad pues en las actividades 1 y 2, sobre todo en la 1, donde estamos ya trabajando sobre el tema de la tesis, ¿no? Que habíamos ya dicho también que la tesis es la afirmación principal que el argumento busca defender o refutar. Debe de ser clara, específica y respaldada por la evidencia. Um, el argumento se compone de lo que son las premisas. Las premisas son las razones o las pruebas que se utilizan para respaldar la tesis. Deben ser relevantes, válidas y suficientes para sustentar la conclusión. Mientras que la conclusión es la afirmación final que se deriva de las premisas. Y obviamente pues debe de ser lógica, coherente y estar estrechamente relacionada con la tesis, ¿no? O sea, cuando nosotros construimos un argumento, lo que necesitamos es poner en orden nuestras ideas. Y este orden es el siguiente. O sea, mantenemos una tesis, que es lo que queremos defender o refutar. Tenemos la evidencia que necesitamos y esa evidencia nos va a llevar a una conclusión, que es a lo que queremos llegar. Ahora, para todo esto, necesitamos tener algunos principios fundamentales en la argumentación. Son 4, básicamente, que es cómo mantenemos nuestro discurso, digamos, coherente, ¿no? Lo primero es la relevancia. Eso quiere decir que los argumentos deben de ser relevantes y estar directamente relacionados con el tema o la tesis que se está defendiendo. Evita divagaciones o información irrelevante. El segundo punto es la claridad, ya que la argumentación debe de ser clara, concisa y fácil de entender. Aquí tenemos que utilizar un lenguaje preciso y evitar ambigüedades o confusión, ¿sí? O sea, estos dos principios que me parece que son muy importantes porque justamente cuando nosotros estamos argumentando, ya habíamos dicho que no, argumentar no se trata de echar rollo, ¿no? No se trata de aturdir a nadie, por el contrario, la argumentación tiene que ser lo más clara y transparente posible para que la otra persona también nos pueda entender. ¿Sí? Acuérdate que argumentar no es nada más que nosotros presentemos nuestro punto de vista, sino que es súper importante hacernos comprender por las otras personas. Entonces, ¿cómo nos hacemos comprender cuando lo que decimos es relevante?
Eso es una cosa fundamental. O sea, lo que estamos diciendo es relevante. Y cuando mantenemos la claridad, ¿no? O sea, las cosas que decimos son relevantes y además son claras. Entonces, ¿cómo podemos convencer a una persona? ¿Cómo podemos convencer a nuestros hijos, por ejemplo, de que no consuman ciertas sustancias, ¿no? Pues mantenemos nuestro argumento relevante, es decir, presentamos evidencia relevante que cause interés, que se vea que el asunto es serio. Y aparte lo decimos de una manera muy clara para que no se malinterprete, para que no se preste ambigüedades, para que no haya interpretaciones extrañas, ¿no? Y luego, aparte a esto, le vamos a incluir el elemento de la solidez. ¿Qué significa la solidez? Pues significa que las premisas deben de estar basadas en hechos, evidencia o algún tipo de razonamiento lógico. Deben ser suficientes para respaldar de manera convincente a la conclusión. Y finalmente, mantenemos el elemento de la objetividad, es decir, que tratamos de mantenernos lo más objetivo posibles, evitando sesgos emocionales o prejuicios. Reconocemos y abordamos los argumentos contrarios de manera responsable. Es decir, habíamos ya platicado justamente que como aquí no se trata de manipular, o sea, de convencer mediante la manipulación, no estamos apelando nunca a los sentimientos, ¿sí? Ni tampoco nosotros debemos de permitir que nuestros sentimientos se apoderen de nuestra forma de hablar, ¿sí? Aquí hay que mantener mucho la calma. Yo sé y esto es, qué bueno que salió el tema, porque muchas veces cuando estamos, digamos, discutiendo con otra persona, pues es muy fácil que los ánimos en ambos lados, a veces por el tema, ¿no? O por el interés que nos provoca el asunto, de repente como que los ánimos como dicen, se caldeen, ¿no? Y entonces se provoca una discusión. Pero esto no entra dentro del ámbito de la argumentación, ¿sí? O sea, en la argumentación se debe de hacer un esfuerzo claro e importante por mantener la calma, por no involucrar a los sentimientos en nuestro proceso este, de argumentar. Porque la argumentación justamente lo que busca es hacer a un lado el tema de los sentimientos y quedarse con la evidencia más cruda posible. Y lo estoy diciendo así tal cual, ¿no? O sea, a la argumentación lo que le interesa es si existe o no existe evidencia para sostener lo que se está diciendo. Sí, entonces, si nos afecta, si nos hace sentir feitos, si nos hacen sentir padre, si nos emociona, si nos da entusiasmo, si nos da valor, si nos hace sentir melancólicos, lo que sea, eso a la argumentación le tiene sin cuidado porque su naturaleza, digamos, se basa únicamente en los hechos, en la evidencia. Es un tipo de argumento, es un tipo de diálogo, es un tipo de discurso que está sobre todo destinado a la investigación y sobre todo a la investigación en el ámbito racional.
¿sí? Entonces, ahí no se involucran o se trata de no involucrar a los sentimientos. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Porque es parte de, digamos, su estructura, su naturaleza. Ahora ya vamos a empezar justamente a ver la parte de cómo se estructura el argumento y por qué esta estructura es importante para poder analizar eh, tanto nuestros pensamientos como los pensamientos de otras personas. Y para comprender esto vamos a empezar por algo muy, muy sencillo, que es tratar de definir qué es un argumento. Y aquí vamos a decir que un argumento es la expresión de un razonamiento. ¿Sí? O sea, un argumento expresa un razonamiento. Al razonar, nosotros analizamos los datos que tenemos disponibles para llegar a una conclusión o tomar alguna decisión. Ahora, quiero que aquí pongamos mucha atención porque esto es importante. O sea, un razonamiento ocurre dentro de nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos pensando algo, pero no lo hemos dicho, no lo hemos escrito, no lo hemos expresado de ninguna manera. Es nuestro propio pensamiento encerrado en nuestra propia cabeza. Entonces, esto ocurre constantemente, o sea, nosotros todo el tiempo y reflexiónalo, pues, que ni siquiera lo tienes que reflexionar mucho, date cuenta de que a medida que percibes el mundo, que las otras personas te hablan o te dicen algo o que te acuerdas de algo, tu cabeza te está pues mandando señales, ¿no? De haz esto, no hagas aquello, evita esto, si quieres hacer esto, vete por acá o vete por allá. Pero todo eso ocurre dentro de tu cerebro. Ahora, cuando tú expresas, digamos, hacia el exterior lo que estás pensando, entonces eso puede ser un razonamiento, un argumento, si es que es el producto justamente de un razonamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre expresar una idea o expresar un razonamiento? Bueno, que la idea es espontánea, es sola, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo ahorita que tengo sed, ¿no? Entonces esa es una idea que tengo acerca de mi estado físico, pero pues no conduce a ningún análisis de nada. Simplemente es algo que yo percibo en mí mismo, las ganas de tomar agua, punto. Pero en el razonamiento ocurre algo distinto, porque en el razonamiento nosotros estamos analizando los datos que tenemos disponibles para llegar a una conclusión o tomar alguna decisión. Ejemplo, ejemplo rápido y sencillo. Estás en el súper y entonces te acuerdas que tienes que comprar, no sé, una mayonesa, vamos a decirlo así. Y entonces vas al área de donde venden las mayonesas, ves la mayonesa que consumes y entonces vas a tomar el envase y te das cuenta de que está mucho más caro ahí en donde estás ahorita que, no sé, en la tiendita de la esquina. Y entonces
te arrepientes y ya no tomas el frasco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pasó que en tu cabeza razonaste de la siguiente manera: necesito mayonesa, voy a tomar una mayonesa ya que estoy aquí en el súper, pero esta mayonesa está aquí más cara que en la tiendita de la esquina. Y pues yo quiero ahorrar dinero, entonces lo que tengo que hacer es dejar esta mayonesa y mejor voy a la tienda de la esquina, porque así me voy a ahorrar dinero, ¿sí? Todo eso pasó en tu cabeza, digamos, en unos segundos, que a veces es más rápido, desde luego. No se lo dijiste a nadie, no se lo comentaste a nadie, solamente pasó eso en tu cabeza. Bueno, pues ese proceso fue un razonamiento, ¿sí? Tú razonaste que aquí, en este súper, está mucho más cara la mayonesa que en la tienda de la esquina. Y como a ti te interesa cuidar tu economía, pues entonces prefieres no llevar en este momento la mayonesa y mejor comprarla en la tienda de la esquina. Entonces, como decíamos, ahí lo que pasó pues, fue un razonamiento, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que tú llegas a tu casa y de repente alguien te pregunta, oye, ¿trajiste la mayonesa ya que fuiste al súper? Y tú dices, no, no la traje. Y entonces esa persona te pide que le expliques por qué si estabas en el súper y podías haber traído la mayonesa, no la trajiste. Y entonces tú le explicas a esa persona que no trajiste la mayonesa porque notaste que estaba más cara que en la tienda de la esquina y que prefieres comprarla en la tienda de la esquina ya que te diste cuenta de la diferencia de precios. Ahora, cuando tú estabas en el súper y tomaste la decisión, ese razonamiento pasó así, ¡fum!, en tu cabeza. Pero cuando llegaste a tu casa, tuviste que utilizar el lenguaje para explicarle a la otra persona por qué no habías comprado la mayonesa si estabas en el súper. Ahí tú ya estás argumentando, ¿sí? Cuando tú eliges las palabras para explicarle a la otra persona por qué no llevaste la mayonesa, ya no es un razonamiento, sino un argumento. El razonamiento ya pasó en tu cabeza, ya pasó hace mucho porque estabas en el súper. Ahorita lo que estás haciendo es argumentando, porque la otra persona te está diciendo, ¿y por qué? Si era tan fácil que trajeras la mayonesa, ¿por qué no la trajiste? Estabas en el súper, ¿qué te pasó? ¿Se te olvidó que? No se me olvidó. Respondes tú. Lo que pasa es que está más barata en la tienda de la esquina y prefiero comprarla ahí. ¿Y cómo sabes que está más barata? Bueno, pues porque ya comparé los precios, porque lo he comprado en la tienda de la esquina y vi allá cuánto costaba y tengo esos datos para tomar la decisión de que aquí, en el súper está más cara, punto. Pero ya estás argumentando, o sea, eso ya es un argumento, ¿no? Y ese argumento es análogo, por ejemplo, a cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen, bueno, ¿y usted por qué quiere trabajar aquí? Tienes que seleccionar las palabras adecuadamente y tienes que mostrar algún tipo de argumento. Oiga, pues es que yo ya tengo experiencia en lo que se hace aquí, he trabajado en otro lugar, bla, 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 bla. Pero lo que haces es argumentar. Y en los dos casos estás haciendo lo mismo. Ahora, date cuenta de que en realidad la argumentación es una forma de explicación, pero es una forma de explicación detallada.
Es una forma de explicación que está basada en datos. Y que lo que busca esa explicación es dar coherencia a la conclusión a la que llegaste o bien a la, eh, a la decisión que vas a tomar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí esta chica que está en la pantalla nos dice lo siguiente, dice, si dejo de usar tanto la tarjeta de crédito, entonces podré ahorrar. Ok, pues suena interesante su idea, ¿no? Pero en este momento pues, no pasa de ser más que eso. O sea, una idea, una opinión. En este momento, pues no sabemos si es cierta o falsa, ¿no? Si lo que está diciendo es cierto o no. Pues lo que ella cree, ¿no? Y a lo mejor a algunos les suena verosímil, ¿no? Y dicen, no, sí tienen razón. Y a lo mejor otros dicen, no, pues, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Entonces, en este momento, lo que ella nos está expresando es simplemente una opinión. ¿Y qué es lo que pasa con la opinión? Bueno, que la opinión es una idea espontánea que tenemos todas las personas, porque todo el mundo tenemos opiniones de todo, ¿eh? Pero el problema con la opinión, pues es que aparece de forma espontánea, ¿no? Con cosas que nosotros pensamos que pueden estar bien o que pueden ser ciertas, pero que pues quién sabe, ¿sí? O sea, el estatus de la opinión respecto al conocimiento científico es que lo más seguro, como dicen por ahí de chiste, desde luego, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque la opinión no es un acto reflexivo, ¿sí? O sea, cuando nosotros damos una opinión, generalmente somos muy espontáneos, ¿sí? Y no nos preocupamos mucho por si esa opinión está respaldada en evidencia o no, que era lo que comentábamos el miércoles. O sea, nosotros cuando hablamos cotidianamente, cuando hablamos con nuestros familiares, nuestros amigos, con las personas en la calle, con la persona que nos atiende en el banco o lo que sea, no estamos deteniéndonos a cada momento para verificar si lo que estamos diciendo es cierto o no. Lo dejamos fluir, ¿no? Y está bien, así funciona, así es el lenguaje, así somos los seres humanos, ¿no? Pero hay un momento en el que pedimos meter el freno, ¿no? Y decir, a ver, espérame tantito. O sea, lo que estás diciendo suena interesante, pero ¿en qué te basas? ¿O me puedes explicar mejor tu idea? Y ojo, porque cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos pidiendo una explicación. Y cuando pedimos una explicación, lo que estamos pidiendo en realidad es que esa persona a la que le estamos pidiendo la explicación nos diga exactamente en qué se está basando para fundamentar esa opinión. Y entonces aquí, por ejemplo, nosotros podríamos pedirle a esta chica que nos explique en qué se basa para decir que si deja de usar tanto la tarjeta de crédito, entonces va a poder ahorrar. Y vamos a suponer que ella hace la tarea,
Y entonces transforma su razonamiento en un argumento. Y entonces nos dice, mira, te voy a explicar. Cada vez que uso la tarjeta de crédito, tengo que pagar intereses. Ok. Entre el pago de intereses y los gastos de la casa, no me queda nada para ahorrar. Ok, bastante razonable. Los gastos de la casa no los puedo evitar, pero si ya no pagara los intereses, entonces podría ahorrar. Pues parece que tienes toda la razón, ¿cierto? Ahora, para dejar de pagar intereses, entonces debo evitar usar la tarjeta de crédito y por lo tanto, fíjate bien, en conclusión, si dejo de usar la tarjeta de crédito, entonces podré ahorrar. Entonces, aquí ya nos desglosó su razonamiento. O sea, ya nos está presentando el argumento. Y entonces, cuando ella hace esto, nos permite acceder, como dijéramos, a su mente, a sus pensamientos. Y entonces podemos ver si pensó de la manera adecuada o no pensó de la manera adecuada. Y aquí, cuando analizamos la información que nos está brindando, de inmediato podemos encontrar un detalle que puede ser menor o mayor, dependiendo de cómo lo veamos, pero que hace que su razonamiento no sea correcto. Y es el primer dato informativo que dice, cada vez que uso la tarjeta de crédito, tengo que pagar intereses. Bueno, y aquí la pregunta del millón que le podríamos hacer es, ¿por qué cada vez que usas la tarjeta de crédito tienes que pagar intereses? Los intereses solo se pagan cuando te atrasas o no abonas la cantidad suficiente para evitar los intereses. Entonces, ¿qué es lo que nos estás queriendo decir? Que pagas intereses cada vez que utilizas la tarjeta de crédito, pero no por usar la tarjeta de crédito, sino porque probablemente tienes hábitos económicos un poco desastrosos, vamos a decirlo así, ¿no? Y no pagas a tiempo o no pagas completo, y entonces eso hace que constantemente estés pagando intereses, ¿no? Entonces, pero el problema entonces ahí es que no, el problema no es usar o no la tarjeta de crédito, sino tus hábitos de economía, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar algo bien interesante, que es que cuando nosotros accedemos al razonamiento, podemos darnos cuenta si hubo o no errores en ese razonamiento. Y eso es fantástico porque si nosotros logramos detectar errores en nuestro razonamiento, los podemos corregir. O sea, acuérdate que esto del error es siempre un área de oportunidad, ¿no? Y lo del área de oportunidad no es un mero nombre. O sea, de verdad que es bien importante que cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un error, lo podemos corregir y entonces podemos enderezar nuestro pensamiento para no cometer errores o no tomar decisiones inapropiadas. Entonces, una de las utilidades más fundamentales del argumento, más allá incluso de convencer a otras personas, es ese proceso mediante el cual nosotros y nosotras mismas podemos analizar lo que estamos pensando y ver si realmente estamos llegando a la conclusión adecuada o no, si realmente estamos tomando la decisión adecuada o no, ¿sí? Vamos a suponer,
por ejemplo, que quieres comprar un automóvil, ¿no? Y entonces la mayor parte de la gente lo que hace es que compra el automóvil que más le gusta, no el que necesita, ¿sí? Y esto es justamente porque no hay este proceso de razonamiento. ¿Cómo sería un proceso de razonamiento para tomar la decisión de comprar un automóvil? Bueno, pues no es tan complicado. Para empezar, te preguntas, pues, ¿para qué lo quiero? ¿No? O sea, ¿lo voy a utilizar para mi trabajo o lo voy a utilizar para transportar a la familia, para el uso personal, para ir al trabajo, etcétera? Si lo que quiero es utilizarlo para el trabajo que desempeño, bueno, tengo que pensar, ¿no? Si me dedico a una ferretería y compro un automóvil de lujo para andar transportando mis fierros, pues ya empecé mal, porque no hay ninguna coherencia entre un automóvil de lujo y subirle al toldo unos fierros, ¿sí? O sea, no es funcional. Es como si digo, bueno, me dedico a hacer Uber, ¿no? Y me voy a comprar una pick-up, entonces esas camionetas que tienen caja atrás. ¿Cómo voy a llevar a mis clientes así, no? Entonces, debe de haber primero una congruencia. Entonces, no puedo decir, ay, es que a mí siempre me han gustado las camionetotas. Oh, pues sí, pero este automóvil lo ibas a comprar para el servicio de Uber. Entonces, ¿cómo se te ocurre comprar una camioneta de caja si tú lo que haces es llevar gente al aeropuerto, a fiestas, a su casa, etcétera? O sea, ¿dónde vas a meter eso, no? Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que a veces cometemos errores porque no nos detenemos a pensar lo suficiente. Y detenernos a pensar es justamente esto que está haciendo aquí esta chica. O sea, desglosamos la información que nos lleva a una cierta decisión, a una cierta conclusión, y después analizamos si esa información nos está llevando realmente a donde queremos o no, o hay algún error ahí. Aquí ya detectamos un error de entrada. Ahora, vamos a dejar la estructura de un argumento clara, ya para cerrar esta sesión del día de hoy. Y vamos a recordar que en un argumento hay dos partes principales: las premisas y la conclusión. La conclusión incluye a la tesis que nosotros queremos defender, ¿sí? Mientras que las premisas son la información o los datos que que nos permiten llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces, premisas y conclusión. Los argumentos que nosotros vamos a estar analizando, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta, por favor, van a incluir por lo menos, dos premisas para defender a un argumento, a una conclusión, ¿sí? No nos sirve que solo tenga una premisa y de ahí brinque a una conclusión, ¿sí? Porque ahorita lo que necesitamos es tener la mayor cantidad de información disponible para verificar si la conclusión a la que estamos llegando es correcta o no. Entonces, con una sola premisa, con una sola pizca de información, pues no nos sirve. Necesitamos tener más información. Y por eso es que es importante que cada uno de nuestros argumentos por lo menos tenga dos premisas por cada conclusión. ¿Ok? Entonces, para recapitular, a ver, vamos a ver. Ah, sí, ahí está. Para recapitular,
necesitamos comprender que cada argumento se compone de premisas y de conclusión. Que las premisas son la información que respalda la conclusión, mientras que la conclusión incluye la tesis que queremos defender. Hay tres tipos de argumentos principales. Los que vamos a estar viendo mayormente son los argumentos deductivos, que estos parten de premisas generales para llegar a conclusiones específicas. Y en este caso, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Que aquí, por ejemplo, que en el caso del argumento de la chica que veíamos de la tarjeta de crédito, nos pudimos dar cuenta de que por lo menos una de las premisas no era cierta, ¿no? Se escuchaba muy razonable, pero no era cierta ya cuando lo analizamos. Entonces hay que tener también cuidado porque muchas veces nos convencen argumentos que parecen estar bien fundamentados, pero en realidad no lo están. Por eso es importante analizar qué se nos está diciendo. ¿De dónde salió la información? Esa información podemos decir que es auténtica, podemos decir que está bien fundamentada. Hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta. Los argumentos son estructuras de lenguaje complejas. No hay que tomarlos a la ligera. Y por eso es que es importante hacer análisis de ellos. Luego tenemos a los argumentos inductivos que se basan en observaciones y ejemplos particulares para formular conclusiones generales. Ahora, en este tipo de argumentos la conclusión es probable, pero no necesariamente cierta. Generalmente estos argumentos inductivos se basan en, como decía así, en observaciones. O sea, yo me doy cuenta de que pasa esto, yo me doy cuenta de que pasa aquello, y de repente digo, bueno, lo siguiente que va a ocurrir es que va a pasar lo mismo, pero porque hay una repetición, ¿no? Y finalmente tenemos los argumentos causales, que estos establecen una relación de causa-efecto entre dos o más eventos o fenómenos. Y aquí pues explican por qué algo ocurre o sucede. Ahora, la estructura de un argumento sólido, ¿en qué se basa? Ya habíamos dicho, en primero que nada en las premisas, porque las premisas son las razones, evidencias o suposiciones que sustentan la tesis. Deben ser claras, relevantes y lógicamente coherentes. Luego tenemos a la inferencia, que es el proceso de derivar una conclusión a partir de las premisas. Esta debe ser lógica y seguir una secuencia de razonamiento sólida. Y finalmente tenemos a la conclusión, que es la afirmación final que se desprende de las premisas, y esta debe ser clara, convincente y estar directamente relacionada con la tesis. Ahora hay que evitar algunos vicios dentro de la argumentación que se llaman falacias. Una falacia es algo que se introduce en un argumento que a veces nos conduce a situaciones equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, una falacia ad hominem se basa en atacar a la persona en lugar de abordar el argumento, ¿no? Es decir, alguien está hablando, vamos a suponer que esta chica, ¿no? Esta chica nos está diciendo algo, nos está contando su argumento. Y entonces, en lugar de fijarnos en el argumento, decimos, bueno, pero es que una muchachita tan joven, ¿qué va a poder saber de manejar su dinero, no? Y eso no es válido. O sea, decir esas cosas no son válidas porque entonces ya no estamos analizando lo que nos está diciendo.
estamos descartando su opinión solamente porque es alguien joven, ¿no? Entonces decimos, ay, ¿cómo alguien, esa chamaquita que va a saber de controlar finanzas? Por eso dice esas tonterías. Bueno, eso no es correcto. Ese no es un análisis del lenguaje, no es un análisis del argumento. Aquí nosotros nos estamos basando única y exclusivamente en análisis de argumentos, ¿no? Igual, por ejemplo, hay otro que se llama ad populum, que es apelar a la popularidad o la opinión de la mayoría, ¿no? Es como cuando alguien dice, bueno, pues yo estoy de acuerdo con esto o aquello, porque pues la mayoría está de acuerdo con eso, entonces pues, no creo que estén equivocados, entonces yo ni siquiera me he puesto a reflexionar sobre el asunto, pero como veo que todo el mundo le entra, pues yo también le entro. Pues eso también está mal, porque ahí no hay ningún tipo de análisis, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Pero bueno, eso ya lo veremos posteriormente. O sea, quédense con eso. ¿Cómo se estructura un argumento? Con premisas y conclusión. ¿Qué son las premisas? La información que se nos está brindando para apoyar a la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Una tesis. ¿Y qué es una tesis? Una idea central que queremos defender, ¿sí? ¿Cómo la defendemos? Pues presentando evidencia. ¿Y en dónde está esa evidencia? Pues justamente en las premisas, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos el argumento, vamos a analizar si es cierto que las premisas llevan a esa conclusión. Que, por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de esta chica de la tarjeta de crédito, pues vimos obviamente que había ahí un problema con una de sus premisas. Y esas premisas hacen que no sea factible llegar a esa conclusión que ella quería presentar, ¿sí? Ahora vamos a suponer en un caso extremo que la conclusión es correcta, o sea, que si ella quiere ahorrar, tiene que dejar de usar tanto la tarjeta de crédito. El problema es que esa conclusión no se basaría en lo que ella nos estaba diciendo. Podría basarse en otra evidencia, pero no en lo que ella nos estaba diciendo. Y justamente ahí es donde viene la parte importante de analizar los argumentos, porque cuando nosotros hablamos de tomar decisiones importantes o de llegar a conclusiones que son relevantes, pues necesitamos tener algún apoyo y también necesitamos tener la seguridad de que realmente estamos yendo por el buen camino, ¿sí? Que no nos estamos desviando con engaños o o con información falsa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, está muy de moda esto de las noticias falsas, ¿no? De lo que le dicen las fake news en redes sociales. Y eso lleva a que la gente saque conclusiones y tome decisiones extrañas, ¿no? Pasó mucho durante la pandemia, no sé si se acuerdan, pero de repente con tanta información falsa la gente sacaba conclusiones muy extrañas, ¿no? Como cuando todo el mundo se puso a comprar eh, eh, este, eh, decenas y decenas de rollos de papel de baño porque decían que se iba a acabar y no sé qué. O sea, y todo eso era producto de información falsa. Entonces es importante que nosotros analicemos en qué se basan nuestras conclusiones para saber si estamos realmente tomando una decisión adecuada o solamente es una decisión que se basa en nada, ¿no? Porque la información falsa pues es nada, o sea, no lleva a ningún lado. Em, Vamos a estar de todos modos en contacto a través de la plataforma, a través del correo electrónico, a través de el mensajero o del foro aprendiendo también. Es importante que participen. Y bueno, pues ahí también pueden hacerme preguntas, también pueden consultar y es importante que los trabajos, recuerden que los trabajos se entregan a más tardar el domingo en la noche, no hay extensiones, recuerden, entonces traten de cumplir con sus entregas en el tiempo establecido. Muchas gracias, que tengan una excelente noche, un excelente viernes y estamos en contacto.